Pues buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar del IDAE, esta vez para presentar la convocatoria para oficinas de transformación comunitaria en el marco de las ayudas de impulso a las comunidades energéticas. En esta ocasión, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido unos 400, algo más de 400 personas registradas y en este momento hay ya 200 personas conectadas. Esperemos que sean algunas más en los próximos minutos, así que damos ya paso a esta sesión de presentación. Bueno, como sabéis, después de las convocatorias de CE Implementa, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado en el día de hoy y hasta las 12 horas del 23 de enero del año que viene esta nueva convocatoria de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y para hablar de estas ayudas, para contarnos todas sus notas características, nada mejor que los ponentes que nos van a acompañar hoy durante esta sesión. Ahora mismo os los pasamos a presentarles y también a explicaros unas breves notas de en qué va a consistir la sesión de hoy. Así que, bueno, presento en primer lugar a nuestra secretaria general, Francisca Rivero, que como ya viene siendo habitual, va a darnos su discurso inaugural. Buenos días, Paqui. Buenos días, Beatriz. También tenemos con nosotros a Luis García Benedicto, jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables. Buenos días, Luis. Hola, va a presentarnos las líneas generales de esta convocatoria. Y también Sara de la Serna, responsable de comunidades energéticas en IDAE, en el mismo departamento que lidera Luis, nos va a contar un poco tanto esas líneas generales como también cómo realizar de facto ese proceso de solicitudes a través del tramitador. Bienvenida, Sara. Buenos días. Y finalmente, media horita de preguntas y respuestas, pero no necesitáis esperar al final. Podéis escribirnos todas vuestras dudas en esa ventanita, envía tu pregunta y después todas esas preguntas contestadas irán apareciendo en el chat desplegable. Pero todas aquellas, las contestadas, las no contestadas, no os preocupéis porque se van a aglutinar en un documento de preguntas y respuestas frecuentes que, por supuesto, al que podréis acceder en la web y en nuestras redes sociales, también a las presentaciones y a la sesión online de hoy, que por supuesto está siendo grabada. Así que no me entretengo más y paso ya a darle la palabra a nuestra secretaria general, Francisca Rivero. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de presentación de la apertura hoy, 28 de noviembre, de la primera convocatoria de ayudas para la puesta en marcha y funcionamiento de oficinas de transformación comunitaria para la promoción y la dinamización de comunidades energéticas. El concepto de oficina de transformación comunitaria es un concepto nuevo, aunque las oficinas que concurran a esta convocatoria de ayudas no tienen por qué ser nuevas figuras jurídicas. Aquellas figuras, aquellas entidades que concurran a esta convocatoria deben ajustarse a la definición de oficina de transformación comunitaria que se ha incorporado en la orden ministerial del pasado 25 de octubre y que establece que las oficinas de transformación comunitaria son esos espacios físicos o virtuales dotados de los recursos y el personal necesarios para llevar a cabo públicamente labores de difusión sobre el concepto y los aspectos relacionados con las comunidades energéticas. Esto es, labores de asesoramiento y acompañamiento a los ciudadanos, pymes y entidades locales para apoyar la creación y el desarrollo de comunidades energéticas. Esta convocatoria, siendo como es la primera dirigida a estas figuras de asesoramiento, da continuidad a las convocatorias específicamente dirigidas a proyectos singulares de comunidades energéticas. Para hacer un repaso del camino recorrido durante el último año, me referiré en primer lugar a la jornada que tuvo lugar en septiembre de 2021 en Crevillent, en Alicante. En aquella jornada, que llevaba por título Comunidades energéticas, participación ciudadana en la transición energética, la vicepresidenta tercera del Gobierno presentó el ecosistema de apoyo a las comunidades energéticas en España y anunció la activación de 100 millones de euros en subvenciones en el marco de la componente 7, despliegue e integración de energías renovables, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esos 100 millones de euros se repartirían en 3 programas de gestión centralizada: CE Aprende, CE Planifica y CE Implementa. Durante los últimos meses se ha ido avanzando con las primeras convocatorias del programa Implementa, como seguramente ustedes saben, siguiendo una hoja de ruta que nos conducirá desde una situación de partida
caracterizada por el práctico desconocimiento de las comunidades energéticas, hasta una situación de predominio de la participación ciudadana en nuevos proyectos que nos provean de energía de proximidad, para lo cual necesitamos crear estas estructuras de apoyo que favorezcan la constitución de comunidades energéticas. Las dos primeras convocatorias del programa Implementa se abrieron en enero de 2022 con el objetivo de identificar proyectos emblemáticos que sirvieran de escaparate o de referencia para futuras iniciativas. Estas dos primeras convocatorias estaban dotadas con un presupuesto de 40 millones de euros, 10 millones de euros para proyectos con un volumen de inversión por debajo del millón de euros y 30 millones de euros para proyectos de mayor tamaño. La primera convocatoria, dirigida a proyectos por debajo del millón de euros de inversión unitaria, se resolvió con un total de 45 proyectos beneficiarios, que integran más de 230 actuaciones con una inversión asociada de 14,7 millones de euros en 14 comunidades autónomas y, por tanto, con una importante capilaridad territorial. Queremos destacar también que más de la mitad de los proyectos seleccionados se desarrollan total o parcialmente en municipios de reto demográfico, contribuyendo a los objetivos de cohesión territorial y lucha contra la despoblación que sustentan la política energética. El número de actores involucrados en estos proyectos, más de 2.600 entre personas físicas, pymes y entidades locales, pone de manifiesto el carácter integrador y participativo de las comunidades energéticas. Si los resultados de la primera convocatoria fueron positivos, los de la segunda, dirigida a proyectos de inversión unitaria superior al millón de euros, lo fueron si cabe todavía más, especialmente cuando nos referimos al número de actores involucrados, más de 93.000. En 29 proyectos, con 470 actuaciones localizadas en 12 comunidades autónomas, que movilizarán 67 millones de euros y con indudables beneficios en términos de creación de empleo local y fijación de población al territorio. Para dar continuidad a esas dos primeras convocatorias ya cerradas y también dentro del programa Implementa, se han aprobado ya por parte del Consejo de Administración del IDAE la tercera y la cuarta para la selección de proyectos singulares de comunidades energéticas, con las mismas bases reguladoras y análogas a las dos primeras, y cuyo plazo de presentación de solicitudes se iniciará dentro de menos de un mes, el próximo 19 de diciembre. El extracto de dichas convocatorias está ya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entre tanto, abrimos hoy la ventanilla para seleccionar iniciativas que permitan desarrollar una estructura de oficinas y construir una red de conocimiento para facilitar la creación de comunidades energéticas en todos los territorios. Las iniciativas beneficiarias de esta convocatoria, dirigida a oficinas de transformación comunitaria, se seleccionarán por concurrencia competitiva de entre todas las que se presenten entre el día de hoy y el próximo 23 de enero de 2023. La convocatoria CE Oficinas está dotada con 20 millones de euros y las oficinas beneficiarias, que como decía al principio no necesariamente deben ser oficinas de nueva creación, ni conformarse como figuras o como personas jurídicas independientes, deberán ofertar al público servicios a título gratuito de difusión, acompañamiento y asesoramiento para la constitución de comunidades energéticas. La convocatoria, como les explicarán más adelante, incluye requisitos sobre los horarios y canales de atención al público que deben establecerse y entre los servicios a ofrecer pueden ofertar cursos de formación y servicios de consultoría técnica, administrativa, económica y jurídica. En definitiva, el objetivo de esta convocatoria no es otro que el de identificar y apoyar al mayor número posible de agentes dinamizadores de comunidades energéticas en todo el territorio, para asegurar la necesaria participación ciudadana en los nuevos proyectos energéticos, de manera que la transición energética configure un nuevo modelo energético más democratizado. Sin más por mi parte, doy paso al equipo del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables de IDAE, al que ya les han presentado antes, comenzando por su responsable, Luis García Benedicto, para que les ofrezcan más detalles sobre la convocatoria, respondan a las dudas que puedan surgir y les indiquen los canales de consulta que hemos habilitado durante el tiempo que esté abierta la convocatoria. No obstante, aprovecho para recordarles siempre que tenemos a disposición de todos ustedes nuestro servicio de información a la ciudadanía en eficiencia energética y energías renovables para la atención de consultas sobre todos los programas e iniciativas puestos en marcha para acelerar la transición energética y canalizar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
a proyectos de ahorro y eficiencia energética, movilidad sostenible y energías renovables. Espero, sin más, que este webinar les resulte de utilidad y les doy las gracias por su participación. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Paqui. Damos ahora la palabra a Luis García Benedicto, jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables, para que, como nos comentaba Paqui, nos explique las líneas generales de la convocatoria. Luis, cuando quieras puedes compartirnos tu presentación. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a compartir la presentación. Bien. Creo que ya la están viendo en pantalla. La idea es... Uy, perdón. He dado finalizar. Vale, ahora. Bien. Mi idea es, primero, darles una visión de qué es lo que pretendemos hacer, como bien han dicho ya, con esta hoja de ruta para implementar este ecosistema de apoyo a las comunidades energéticas y después empezar con la primera parte de lo que sería la orden de convocatoria, de forma que entiendan qué es lo que estamos buscando con esta convocatoria de ayudas a oficinas de transformación comunitaria. Para ello, como decíamos, partimos de una situación en la cual las comunidades energéticas no se conocen generalmente, existen algunos grupos que están ya trabajando en ello, pero que a nivel de toda la sociedad española no existe un conocimiento de qué es una comunidad energética y en qué puede favorecer una comunidad energética a los ciudadanos. Tenemos que tener en cuenta que las comunidades energéticas, en todas sus variantes, lo que tratan es de buscar que esos actores que no intervienen en el mercado eléctrico puedan pasar a ser agentes activos. Hasta ahora todos hemos sido agentes pasivos que pagábamos la factura de la luz y consumíamos una cantidad de energía, y lo que buscamos es que participamos de alguna forma, en alguna medida, dentro de estos mercados energéticos. Por tanto, tenemos esta primera situación en la cual sabemos que para formar una comunidad energética nueva, primero es necesario informar a esos ciudadanos, saber qué es, saber cómo lo podemos constituir y qué sentido tiene dentro de nuestra sociedad y qué proyectos podríamos desarrollar. Para generar este ecosistema, como digo, hemos hecho una hoja de ruta que nos permita llegar a esta situación final. Y hemos empezado por Implementa 1 y 2, que como ya nos han dicho, se convocó el año pasado en enero, este año, perdón, en enero, con el fin de tener una serie de proyectos emblemáticos, proyectos que sean un escaparate de para qué sirve una comunidad energética. Es decir, cuando queremos vender el concepto de comunidades energéticas al resto de la sociedad, aquellos ciudadanos que no conocen lo que es una comunidad energética, si ya tenemos una serie de proyectos que podemos enseñarles donde se vea qué es lo bueno que tienen y para qué sirven, eso nos va a dar un apoyo a la divulgación de estas comunidades energéticas. Ese es el primer paso. Ya tenemos elegidos una serie de proyectos, tanto pequeños como grandes, en Implementa 1 y Implementa 2, que se están desarrollando ahora, que finalizará su desarrollo, esperamos, a finales del año que viene, pero a la vez necesitamos esa red de divulgación. Esa red de divulgación que se va a generar con esta convocatoria segunda que estamos haciendo actualmente, que es la convocatoria de oficinas de transformación comunitaria, las OTCs. Estas OTCs lo que pretenden es poder ayudar al IDAE y al Gobierno de España a que se distribuya entre todos los ciudadanos ese conocimiento de las comunidades energéticas. Y por tanto nos hace falta oficinas que estén cercanas al ciudadano, cercanas a aquellos que no conocen lo que es. De forma que realicen labores, primero de difusión, de enseñar y dar a conocer el concepto de comunidades energéticas, y después que les resuelvan las dudas que inicialmente puedan tener para fomentar estas iniciativas. Es muy importante tener en cuenta que estas oficinas van a ser de acceso libre y van a ser de un servicio gratuito, es decir, no estamos buscando apoyar empresas que desarrollen su negocio en comunidades energéticas. Eso no es el concepto de una OTC. Una OTC es un servicio público, es un servicio gratuito que no busca otro fin que el de divulgar ese conocimiento. Y se puede hacer desde cualquier tipo de entidad jurídica, pero siempre entendiendo que no va a tener un beneficio económico, un beneficio empresarial al respecto, sino que va a ser algo que se va a servir de forma gratuita para poder divulgar este concepto. Esa es la convocatoria que tenemos actualmente, y sobre esa convocatoria esperamos que una vez que se haya difundido este concepto, que estas oficinas
hayan motivado a los diferentes actores a realizar iniciativas, esas iniciativas necesitarán un apoyo. Ese apoyo será lo que aparecerá en 2023 como Aprende y Planifica. Este Aprende y Planifica lo que pretende es dar una ayuda a aquellos grupos que o no conocen bien lo que es una comunidad energética y necesitan un primer apoyo de divulgación o de difusión del concepto, que sería ese Aprende, o aquellas que ya están constituidas, que ya quieren ser una comunidad energética, pero no saben cómo hacerlo, para poder hacer estudios tanto desde el punto de vista administrativo o jurídico para constituirse como comunidad energética, como desde el punto de vista de qué puedo hacer yo con esta comunidad energética en mi situación. Puedo hacer un autoconsumo, puedo hacer un district heating con biomasa o con geotermia, etc. De forma que este Aprende y Planifica va a ir ya dirigido específicamente a iniciativas concretas. Bien, una vez desarrollados este implementa inicial, estas OTCs y este Aprende y Planifica, tendríamos ese ecosistema de apoyo. ¿Por qué? Porque cualquier iniciativa que empezara de cero podría entrar por Aprende, seguir por Planifica y llegar a Implementa para recibir una ayuda para un proyecto concreto. Y si esa iniciativa ya está desarrollada, ya saben qué quieren hacer, no hace falta que vayan a Aprende, podrían ir a Planifica, o si ya están constituidos como comunidad energética, podrían ir a Implementar. Y todo esto agrupado o abrazado por esa red de conocimientos y esas oficinas que les van a ir asesorando y les van a ir acompañando en este caminar hacia conseguir un proyecto. Bien, si nos centramos en la convocatoria de la que estamos hablando hoy, esta convocatoria, como todos ustedes saben, se regula por una orden, que es la orden TED 1021 de 2022, y por la resolución que tenemos de la convocatoria del IDAE por nuestro Consejo de Administración. Esta orden va a regular las bases generales y les rogamos encarecidamente que la lean, porque ya tenemos experiencia de que hay personas que se presentan sin leer las bases y después o no cumplen con los requisitos para la solicitud, o se les concede la solicitud y después no saben cómo tienen que desarrollarla. Por tanto, es muy importante leer detenidamente la orden de bases y, por supuesto, en un segundo término, esa convocatoria que te da ya la especificidad concreta de qué queremos en esta primera convocatoria de ayudas. Ya se ha comentado, pero bueno, no viene mal repetirlo, el programa está centralizado y es una concurrencia competitiva, de forma que se puntuará y accederán a las ayudas hasta agotar el presupuesto según la puntuación que vayan recibiendo. Las bases reguladoras tienen una vigencia hasta finales de 2025, de forma que podrían sacarse nuevas convocatorias en la medida en la que veamos que son necesarias, y esas convocatorias se realizarán mediante resolución del Consejo de Administración del IDAE. Para esta primera convocatoria tenemos el plazo que se ha establecido del 23 de enero de 2023 a las 12. Lo vamos a decir por activa y por pasiva. No presenten las solicitudes el último día. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucha experiencia en muchas solicitudes que se han quedado sin poder presentarse porque en el último momento les ha fallado el ordenador, ha fallado la conexión y nosotros no podemos hacer nada. Cuando una solicitud no entra en plazo, aunque sea por un segundo, el sistema la bloquea y, por tanto, no pueden presentarse. Perderían la posibilidad de acceder a estas ayudas. Por tanto, les rogamos encarecidamente que no utilicen el último día como día de presentación, que lo dejen libre y que se presenten durante todo este tiempo que tenemos hasta el día 23 de enero, que es bastante amplio. Por último, como son una serie de actividades que van a estar desarrollándose durante un periodo largo, las actuaciones objeto de ayudas van a subvencionarse desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2025. Bien, ¿cuál es el objetivo que teníamos de comunidades energéticas? Como decimos, todo este paquete de ayudas lo que busca es pasar de un sistema de una sociedad que no conoce lo que es una comunidad energética a una sociedad que la conoce, de forma que tenemos que fortalecer el sistema de apoyo a los interesados para que puedan enterarse de qué es y puedan activar estas iniciativas, promoviendo las actuaciones e impulsando esos proyectos concretos. Todo esto es muy importante que lo veamos desde el punto de vista de lo que es el ecosistema de apoyo. Las oficinas no van a hacer todos los pasos, lo que van a hacer es una difusión y un apoyo a esas iniciativas que o no conocen todavía lo que es una comunidad energética o están iniciándose en comunidades energéticas hasta lograr estos proyectos. Pero las oficinas no van a hacer los proyectos los harán las iniciativas concretas que se vayan desarrollando con esta convocatoria. Bien,
Dentro de la orden tienen lo que es la definición de OTC, de comunidad energética, que ya la hemos puesto en varias convocatorias, y el ámbito territorial y material de la actuación de la OTC. Importante conocer que la oficina de transformación comunitaria puede ser un espacio físico o virtual, que tiene que estar dotado con el personal necesario para que lleve a cabo sus funciones. Y ya lo digo ahora, aunque lo diremos más tarde, dentro de las ayudas no se puede incluir como coste subvencionable aquel personal que está dentro de la oficina, pero que forma parte de una entidad jurídica que no es la propia oficina. Es decir, cuando contratamos un personal nuevo que se va a dedicar exclusivamente a la oficina durante el periodo de tiempo de actuaciones que está subvencionado, sí se puede considerar como un coste subvencionable. Es un contrato por obra para hacer esas actuaciones hasta 2025. Pero no podemos coger a una persona que ya tenemos contratada dentro de nuestra entidad y decir, dedicamos X horas de esta persona a la oficina y contar eso como un coste subvencionable. No se nos permite en este tipo de ayudas hacer eso. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes y como aparece aquí subrayado, no es necesario que la oficina tenga una personalidad jurídica independiente. Es decir, podemos tener una entidad, una agencia de energía regional, que incluya dentro de esa agencia de energía la oficina. Pero en cualquier caso, cualquier persona o cualquier técnico que esté dedicado a la oficina y que sea personal propio de la agencia no puede considerarse como un coste subvencionable. Por otro lado, el ámbito territorial y material de la ejecución es muy importante también tenerlo en cuenta, porque como podrán ver, y después lo explicará Sara, dependiendo de dónde actúe, va a tener una puntuación u otra, sobre todo si se coordina con las diferentes oficinas que puede haber cerca de su municipio, pues si es una oficina municipal y hay otro municipio que tenga una oficina, o es una oficina provincial y se coordina con las oficinas municipales. Muy importante también que esto no es un servicio que se hace para un grupo reducido dentro de la sociedad, sino que las oficinas OTCs están abiertas a cualquier persona. Es decir, cualquier persona que en su ámbito territorial y material quiera solicitar ayuda debe de ser atendida y a título gratuito. No podemos considerar que tenga ningún tipo de retribución la oficina por este asesoramiento. ¿Qué tipos de actuaciones se van a incluir como costes subvencionables? En el fondo, lo que ya hemos comentado, esta difusión, que pueden ser jornadas, seminarios, talleres, etcétera, todo aquello que agrupe a una serie de personas para explicarles cómo se hace, qué es una comunidad energética, cómo se constituye, etcétera. Ese acompañamiento, ese asesoramiento técnico para estas personas que ya una vez que han escuchado qué es una comunidad energética, quieran desarrollarla y no sepan cómo empezar, está ese acompañamiento. Y un asesoramiento más concreto desde el punto de vista técnico o administrativo o jurídico para poder constituirse como comunidad energética. Todo esto se tiene que hacer de forma gratuita y hay que tener en cuenta también un punto muy importante, y es que ninguna empresa puede utilizar una oficina OTC para vender sus servicios o para hacer un proyecto ellos después en base a esta actividad. Es una actividad que debe ser libre, debe ser gratuita y no debe tener un rendimiento para la empresa posterior. No se trata de vender tu producto, sino de vender lo que es una comunidad energética a nivel global. De forma que tu competidor podría quedarse con ese proyecto que tú estás ahora mismo apoyando. ¿Qué beneficiarios tenemos? Pues como beneficiarios tenemos las personas públicas o privadas con personalidad jurídica, salvo la Administración General del Estado. Como decíamos, no es necesario que se conforme la OTC como persona jurídica, sino que cualquier entidad que ya quiera incluir dentro de sus actividades y tener una OTC, podría tenerla dentro y se le daría la subvención respecto a las actividades que ha desarrollado como OTC. Pueden ver todos los requisitos y obligaciones dentro del artículo 7, especificar que dentro de esta primera convocatoria hemos puesto unos requisitos específicos como son que hay que publicar todos los materiales creados que van a ser subvencionados por parte del IDAE, que tiene que tener un horario de atención al público de 6 horas mínimas diarias y que el personal que se contrate específico, como hemos dicho, de ese contrato temporal durante este tiempo, tiene que tener la cualificación adecuada para el asesoramiento. Recordemos que las personas que van a venir necesitan que la persona que les atienda conozca bien qué es una comunidad energética, porque la casuística es muy amplia y esa persona debe de conocer qué es lo que existe ahora mismo
dentro de lo que es una comunidad energética de todos los tipos. Y sabemos que hay comunidades ciudadanas de energía, que sabemos que hay comunidades de energías renovables, etcétera. Con esto voy a acabar mi presentación solamente recordando estos conceptos. Las OTC son una actuación gratuita y que debe desarrollarse en todo el ámbito material y territorial que se haya definido en el plan que ustedes van a presentar. No se pueden hacer excepciones, que si se coordina con otras oficinas que pueden tener interactuación dentro del mismo ámbito, van a tener más puntuación, y que los costes subvencionables son los costes específicos de esa actuación y que en ningún caso se puede captar clientes por parte de una empresa para hacer este tipo de actuaciones. Por supuesto, la empresa se puede presentar, pero nunca podrá actuar. Nunca podrá actuar desde un punto de vista comercial. Con esto acabo para dejar un poco más tiempo a las preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Vamos a dar paso ahora a Sara de la Serna, responsable de comunidades energéticas en el mismo departamento que lidera Luis García Benedicto. Sara, cuando quieras, buenos días, puedes ya compartir tu presentación. Fenomenal. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Y nada, simplemente pues decir que es un placer, ¿no?, estar presentando estas ayudas que ya se presentaron a trámite de audiencia pues prácticamente hace un año, y es un placer que tengamos la oportunidad de compartir y trabajar juntos en este concepto, y esperamos que realmente pues haya una buena respuesta y unos buenos proyectos por vuestra parte. Continuando lo que comentaba Luis, y un poco para estructurar lo que voy a hablar en los próximos minutillos. Primero, comentar los criterios de valoración y selección de las solicitudes. Después, hablar del tema de costes subvencionables, y una parte importante de la presentación es mapear o acompañar lo que va a ser el proceso de solicitudes a través del tramitador que está habilitado y que está abierto a partir de hoy. En primer lugar, a nivel de la valoración y la selección de las solicitudes, la valoración se ha estructurado en 4 grandes bloques o en 4 grandes criterios. Se definen de manera amplia en la orden y se definen de una manera más específica en las convocatorias. Tenemos por una parte el alcance y la eficacia de la OTC, que se llevan 30 puntos, el impacto son 35, la redacción sobre la ayuda máxima 10 puntos, ¿no se ve? Vale, fenomenal. La presentación, la reducción sobre la ayuda son 10 puntos y la adecuación a las prioridades autonómicas y locales son 25 puntos. Dentro de estos bloques, y esto se ve de manera detallada en el anexo 1 de la convocatoria, dentro del alcance y la eficacia de la OTC, el alcance se les adjudican 10 puntos, a la eficacia otros 10 puntos, y a ese plan de colaboración entre oficinas de transformación comunitaria se las adjudican otros 10 puntos. Hemos incluido toda la información de los anexos en la página web del IDAE, y específicamente para ese plan de colaboración entre OTCs no hay ninguna plantilla disponible. Esperamos que los beneficiarios o los potenciales beneficiarios nos presenten los planes de una manera flexible, como ellos creen adecuada. Pues bien, se establece un límite para poder pasar a la valoración de las solicitudes de 30 puntos, y la manera en la que se seleccionan las solicitudes es la siguiente. En una primera etapa se consideran cuáles de las solicitudes tienen o cumplen los requisitos que se establecen en la orden de la convocatoria. Aquellas que pasan se pasan a evaluar y se les da una puntuación. Y en la convocatoria específicamente se establece un límite para una primera ronda de un límite máximo de la suma de las ayudas que sean percibidas por uno de distintos beneficiarios por comunidad autónoma de 2 millones. Por lo tanto, todas aquellas OTCs que tengan un solo ámbito territorial de actuación en una comunidad autónoma van a computar para ese límite de 2 millones sobre esa comunidad autónoma. Aquellas OTCs que tengan un ámbito territorial y material de actuación que sea en más de una comunidad autónoma van a computar según la comunidad autónoma donde tenga sede social el beneficiario. Por lo tanto, se van a hacer 2 rondas. En una primera ronda se van a organizar todas las
solicitudes en orden de puntuación decreciente. Se van a adjudicar aquellas que entren dentro sin superar los límites de 2 millones por comunidad autónoma. Si hubiera alguna solicitud en concreto que superara ese límite por comunidad autónoma, pasaría, digamos, a una bolsa y se pasaría esa solicitud y pasaría dentro de la primera ronda la siguiente solicitud con mayor puntuación. De manera que se adjudicaría de esa manera hasta que se terminara la última solicitud con la puntuación mínima, y si hubiera algún tipo de presupuesto remanente, lo que se haría es en una segunda ronda aquellas solicitudes que hubieran sido dejadas en esa bolsa con la misma puntuación que ya habían tenido en una única bolsa se pasan a adjudicar. En la disposición 10.9 de la convocatoria se establecen una serie de criterios específicos de desempate, de cómo se actúa en casos de que haya un empate en la puntuación de las convocatorias, y en el anexo 1 aparecen todos los criterios de valoración de una manera detallada. A nivel de los costes subvencionables, se detallan principalmente en el artículo 9 de las bases reguladoras, y en este artículo 9 se incluyen una serie de elementos para que puedan ser subvencionables, como por ejemplo los costes de gestión de la solicitud y de la justificación, también los costes asociados a las comunicaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia, los costes de horas de nuevo personal, recalcar lo que mencionaba antes Luis, de nuevo personal que pueda ser adjudicado para estas convocatorias. También los costes de contratación de servicios, de toda contratación de servicios que puedan estar asociados a aquellas actividades que desarrollan las oficinas de transformación comunitaria, que, como hemos comentado, son aquellas de difusión, asesoramiento o acompañamiento. También cualquier tipo de cursos, formación o de capacitación que sean tanto para el personal existente de las oficinas como el nuevo personal a contratar, los estudios estratégicos para más de una comunidad energética, o también los desarrollos de la gestión de la web de las oficinas de transformación comunitaria, o específicamente aplicaciones para el desarrollo de actuaciones específicas de estas oficinas de transformación comunitaria, o también monitorización y control de los proyectos de comunidades autónomas específicamente. Por otra parte, a nivel de la cuantía y la intensidad de las ayudas, en el artículo 10 de las órdenes se establecen que, en todo caso, la ayuda máxima a asignar no puede superar el 80% del coste subvencionable. Y en la convocatoria se define más específicamente que hay una inversión mínima por proyecto de 100.000 euros, y también en la tabla que mostramos a la derecha se establecen una serie de límites de ayuda por beneficiario, según lo que veis en la tabla adjunta y en la disposición 9 de la convocatoria. Pues bien, con esto cerramos la presentación muy alto nivel de la orden y de la convocatoria, y lo que pensamos ahora es, nos habéis hecho ya algunas preguntas a través de la solicitud, os contestaremos esas preguntas específicas, y ahora voy a pasar a la segunda parte, al segundo bloque, que es cómo están estructurados nuestros tramitadores online. Pues bien, ya se ha mencionado notablemente durante la presentación hasta ahora. Os hacemos un pequeño mapa aquí de cómo llegar finalmente a ese aplicativo para las oficinas de transformación comunitaria a través de la página web del IDAE. Bueno, esperemos que esto os pueda ser útil, este paso a paso. También, muy importante, se necesita acceder con un certificado digital para poder acceder al trámite, y lo mismo que comentaba antes Luis. Para completar y específicamente para firmar la solicitud, hemos visto que normalmente hace falta mayor tiempo del que se suele prever, porque hay ocasiones en las que se tiene que descargar determinados aplicativos o determinados elementos en el ordenador. Por lo tanto, os recomendamos que hagáis esa instalación de esos programas con antelación. El primer paso es completar el formulario de la solicitud, que vamos a ver ahora más en concreto. Diferentes elementos, como veis, el formulario de la solicitud es bastante claro. Hay 6 pestañas que hay que ir completando. La primera pestaña es sobre los datos del beneficiario.
Los asteriscos marcados son una serie de campos obligatorios y según se vaya procediendo podéis ir dando a la pestaña guardar para continuar en la aplicación o guardar y validar para si queréis que se validen determinados elementos en los cuales la plataforma hará un cross-check y os avisará si no está introducida la información correctamente. Pues bien, dentro de los tipos de beneficiarios se han introducido 14 tipos diferentes de beneficiarios que se corresponden a los que están presentes en la disposición 9.2 de la convocatoria. Y aquí uno de los elementos a los que hacemos referencia es que hacemos una diferenciación entre entidades que tengan o no actividad económica por la que ofrezcan bienes y servicios al mercado. Pues bien, se considera que en términos generales se realiza una actividad económica siempre que esté dada de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y así se refleja también en las bases y en las órdenes en cuanto a información que tienen que presentar estos actores que realizan esa actividad económica. Por supuesto, cualquier tipo de duda que tengáis en cuanto a los tipos de beneficiario, los buzones podrán asistiros. De nuevo, ¿no? Se pregunta acerca del tipo de empresas. Ponemos aquí una guía del usuario de la Unión Europea sobre la definición del concepto de pyme, por si eso es útil para diferenciar una pequeña, mediana o gran empresa. La segunda pestaña que veíamos es la pestaña del representante. De nuevo tenéis que introducir una serie de datos convencionales, nombre, apellido, NIE de este representante. Y la tercera pestaña que tenemos es la pestaña de datos del proyecto. Aquí lo que vais a ver son, pues hemos estructurado 3 grandes bloques, ¿no? Un primer bloque que es de información más genérica sobre las oficinas de transformación comunitaria, pues el nombre de la oficina, la descripción, el ámbito territorial y material de actuación. Después hay un segundo bloque sobre los tipos de actuación, que dentro de esas tipologías que comentábamos antes de difusión, asesoramiento y acompañamiento, se les pide que a estas oficinas de transformación comunitaria al menos den servicio en 2 de ellas, por lo tanto tendréis que seleccionar al menos 2 de ellas. Y el último bloque sobre costes y ayuda. Pues bien, haciendo zoom sobre los diferentes aspectos de esta pestaña de datos del proyecto, en cuanto al ámbito territorial y material de actuación de las OTCs, de nuevo se os piden potenciales diferentes combinaciones de ámbitos territoriales y materiales de actuación que tendréis que rellenar. También específicamente en este ámbito territorial y material de actuación hay un apartado en el plan de trabajo que tenéis que completar y una de las documentaciones que se piden anexas son un Excel precisamente con esta información. Y hay una granularidad a nivel de municipio para que podáis poner la información o el ámbito que queráis al mínimo nivel de granularidad. En cuanto a cómo se hace o cómo se introducen los datos para el cálculo de la ayuda total solicitada, pues bien, tendréis que rellenar un coste subvencionable. Después, el límite máximo de la ayuda, ese campo que veis ahí, se va a autocompletar según el tipo de beneficiario. Y después, también la ayuda máxima a la que se puede aspirar también se va a autocompletar una vez que introduzcáis el coste subvencionable. De manera que el último dato que tenéis que introducir, que es el porcentaje de intensidad de ayuda solicitada, tenéis que introducir un valor para que la ayuda solicitada, ayuda total solicitada, sea igual o menor que el valor menor entre las 2 cifras de ayuda que veis arriba. De manera que finalmente se autocalculará esa imagen que está mostrada en un circulito, esa ayuda total solicitada que corresponde a vuestra solicitud. Seguimos en la pestaña siguiente, que son la pestaña de los datos de valoración. Aquí veréis muchos campos, son muy sencillos. Lo que os pedimos aquí es que introduzcáis una respuesta sí o no, según lo que aplique a la oficina de transformación comunitaria, que siempre va a tener que coincidir con la información que vais a incluir en la sección segunda, la sección B del plan de trabajo consolidado. Y específicamente en la parte de el plan de colaboración entre potenciales OTCs de un mismo ámbito de actuación, se tiene que presentar un documento separado en el que se han de detallar
os especificamos en el plan de trabajo como mínimo cuáles son las oficinas de transformación comunitaria colaboradoras, los objetivos y actividades a desarrollar mediante el plan de colaboración y las sinergias y la mayor eficacia en el uso de recursos conseguidas a través del desarrollo del mismo. Por lo tanto, de nuevo y reitero, este plan de colaboración os damos libertad para que nos presentéis la información que creáis oportuna, siempre y cuando presentéis esta información mínima como os estamos pidiendo. Continuando en esta pestaña de datos de valoración, ya lo veréis, hay algunos elementos específicos relativos a personas físicas que estén incluidos en municipios de reto demográfico o retos de convenios de la transición justa. Os indicamos ahí que esas listas de cuáles son los municipios de reto demográfico o de transición justa aparecen en la página web y es un descargable Excel que podéis ver. Y la última pestaña es la pestaña de obligaciones tributarias, en la cual, bueno, tenéis que seleccionar de qué manera vais a presentar la información necesaria para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la seguridad social. Esto, que es verdad que parece bastante sencillo, yo creo que realmente lo es, este aplicativo comparado con otros, no sé, por ejemplo, en Implementa es bastante sencillo, entonces eso creo que son buenas noticias. Lo que comentábamos antes, una vez hayáis rellenado toda la información del formulario, tendréis que dar a guardar y validar. Y ahí es donde os saldrán esos mensajes avisando si hay algún tipo de información que no es correcta, si no habéis introducido bien un IF o otro tipo de información, si os falta algo, etcétera. Cuando se haya terminado este paso de completar el formulario de solicitudes, hay un segundo paso, que es completar la documentación común y la documentación adicional. Son esas carpetas que os mostrábamos al principio. Muchos de los anexos que os estamos pidiendo aparecen al final de la sede del IDAE en documentos adjuntos. Os mostramos aquí una captura de pantalla. Estos documentos ya están subidos en sede, ya los podéis ver. Todas las plantillas necesarias para la solicitud ya están y las que no están es porque os damos libertad para que nos presentéis el formato que queráis. Por ejemplo, el plan de colaboración de OTCs que os hemos mencionado. Y aparte de eso, en ese listado de documentación adjunta que os acabo de mostrar, en estos documentos adjuntos de la sede del IDAE, también os proporcionamos unos Excel guía y que pensamos que pueden ser útiles. Hay una Excel guía de documentación aportada donde mostramos específicamente y en una sola pestaña todos los documentos que sean de presentar y a quién aplica presentar esos documentos. También hay un Excel guía de cálculos específicamente muy sencillito para que sepáis cómo se hace el cálculo de vuestras ayudas. Y bueno, a la derecha es una captura de pantalla del plan de trabajo, que es uno de los documentos fundamentales de estas ayudas, puesto que es vinculante. Y las actuaciones que se contemplen en el mismo tienen un carácter importante y de guía de todas las actuaciones que se están haciendo. Por último, un tema muy importante, el tema de cómo damos soporte, ¿no?, a todo este proceso. Hoy solamente el comienzo es esbozar las grandes líneas, ¿no?, con vosotros y compartir quizás las grandes inquietudes que ahora intentaremos contestar. Hay dos buzones principales, los 4 buzones que mostramos ahí. Mencionaba antes Paqui el buzón de ciudadano del CICER, uno genérico de consultas PRTR, y hay 2 buzones específicos para las OTCs que ahí podéis ver, solicitudes OTCs que son para consultas específicas de las bases reguladoras de la convocatoria y soporte informático si tenéis cualquier tipo de problema con el aplicativo, con el tramitador. Más cosas. La guía de usuario para presentación de expedientes ya está colgada, por lo tanto podéis tener un detalle más específico de cómo se hace el proceso de rellenar las solicitudes online y como se hace con el resto de líneas de IDAE, se va a crear un documento de respuestas de preguntas frecuentes que, como siempre, se irá actualizando según lleguen las preguntas que no estén incluidas en el mismo. Y con esto termino y damos pasos a las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara. Nos quedamos con ese dato muy importante, ese buzón al que se pueden seguir enviando preguntas, solicitudes.otc@idae.es, y también esa guía que permite pues, manejarse mejor en el tramitador. Muy bien, pues vamos ahora a las preguntas. Hemos recibido muchísimas preguntas. Nuestro compañero del mismo departamento, Juan Jesús Domínguez, ha estado intentando contestar a todas las posibles, pero hemos recibido más de 20 y en este momento tenemos a más de 300 personas conectadas. Vamos con la primera de ellas, es para Luis. En relación al artículo 2 de las bases reguladoras, en el que se define lo que es una oficina de transformación comunitaria y los actores interesados como principalmente ciudadanos, pymes y entidades locales, en nuestro caso, como clúster específico del sector de la automoción, ¿podremos presentar solicitud a esta ayuda con el fin de proporcionar soporte exclusivamente a nuestras empresas miembro? Es decir, sin incluir a empresas de otros sectores, ciudadanos, etcétera. Luis, no. Personalmente no te oigo. Sí, ahora sí me escucháis, espero. Perfecto, muy bien. Como he comentado durante mi presentación, las OTCs no tienen un carácter sectorial, sino un carácter general, de forma que cuando decidimos montar una OTC es para todo el público que esté en nuestra zona, en nuestra demarcación o zona que nosotros vayamos a establecer dentro del plan de trabajo. No podemos dejarlo solamente para los socios de quien sea. No se trata de eso, no se trata de hacer una actividad que entendemos que es muy buena y que forma parte de cualquier asociación, que es para sus socios darles un asesoramiento. Eso ya entraría dentro de las actividades normales de esa asociación. Una OTC es un organismo que tiene un carácter abierto para todo el público que quiera acercarse dentro de su demarcación territorial. Por tanto, en ese sentido, dentro del plan de trabajo tienen que establecer cuál es el ámbito territorial que tienen y sobre ese ámbito cualquier persona que quiera dirigirse a hacer una consulta debería de tener capacidad para escucharle y para asesorarle. Vale, pues la siguiente pregunta es para Sara. ¿Puede una entidad sin ánimo de lucro o una fundación presentar un proyecto en esta convocatoria? Si pudiera presentarse, ¿se le aplicaría el tema de los minimis? Si no se le aplicara el régimen de minimis, ¿cuál sería el límite de ayuda máxima? Vale, fenomenal. Sí que puede presentarse. De hecho, en el artículo 6 de las bases reguladoras establece que cualquier persona jurídica, pública y privada, menos la Administración General del Estado, puede ser beneficiario. Por lo tanto, una asociación sin ánimo de lucro entra dentro de esa definición. Y nos encantaría que se presentara. La segunda parte es cuál es el límite de ayuda que le aplica. Para eso, la aplicación o no de minimis va a depender si se realiza o no una actividad económica por la que se ofrezcan bienes y o servicios al mercado. Esto, como presentábamos antes, de una manera general se va a considerar que se realiza una actividad económica siempre que esté dada de alta esa asociación en el censo de empresarios profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y, de hecho, dentro de las órdenes, en el artículo 13, uno de los documentos que se piden para este tipo de entidades que realizan actividad económica es ese. Por lo tanto, sí tiene que presentar esos documentos, sí no estaría sujeta a minimis, y si no tuviera que presentar esos documentos, no lo estaría. Vale, la siguiente pregunta también es para Sara. En relación a los costes de personal del apartado D del artículo 9 de las bases reguladoras, la duda es, ¿sería necesaria la contratación de nuevo personal o podría imputarse un porcentaje de la jornada de trabajo de personal previamente vinculado a la organización? Y en caso de ser posible esa imputación, ¿habría un límite para el porcentaje de su jornada de trabajo? ¿Cuál sería? ¿Se tendría en cuenta la misma fórmula de cálculo de coste hora y valor medio del coste subvencionable para el coste hora que se indican para el nuevo personal contratado? ¿O qué límites se establecerían? Vale, fenomenal. Bueno, yo creo que durante la presentación hemos intentado dejar claro este concepto, lo reiteramos ahora. Efectivamente, solamente son elegibles los costes de nuevo personal para las oficinas de transformación comunitaria. Y esta limitación viene impuesta a través de, tal como se describe cuando ya se describió la componente 7, específicamente en nuestra reforma 3, dentro de la componente 7, se describía que en cualquier caso
todas las actuaciones del objeto de la reforma, primero, que bueno, tienen un carácter temporal durante el plan de recuperación, transformación y resiliencia y que no pueden generar gastos recurrentes de constitución, de funcionamiento o de estructura ordinaria. Por lo tanto, se considera, y esa es la razón por la que se ha introducido así dentro de estas órdenes, que solamente es aquel nuevo personal que puede ser considerado como un coste subvencionable y, por lo tanto, puede optar ayudas para estas ayudas, ¿no? Para un proyecto determinado. Muy bien, Sara, seguimos contigo. Concretamente, en la disposición 9ª de la convocatoria publicada por el IDAE, se establece la cuantía máxima a la que pueden optar las diversas entidades. Sin embargo, nos gustaría saber cuál sería la cuantía máxima a la que podría optar una mancomunidad de municipios que entendemos que pueden ser beneficiarias al ser una persona jurídica pública. ¿Deberían ser de 260.000 euros al tratarse de una entidad vinculada a ayuntamientos? Vale. Las mancomunidades, puesto que son entidades locales, según el artículo 3 de la Ley de Bases del Régimen Local, se van a considerar dentro de la categoría que introducimos en esa disposición 9ª de la convocatoria como cualquier otra entidad local o supralocal distinta a las anteriores, puesto que no son mencionadas, legalmente constituida. Y, por lo tanto, dentro de ese bloque específico hay un límite de ayuda que se establece de 410.000 euros. Otra historia es, ese es el límite, ¿no? Mientras sea mayor de 100.000, puede ser cualquier tipo de horquilla, ¿no? Dentro de esos baremos. Sara, también nos preguntan, ¿las áreas metropolitanas se encuentran dentro de la tipología cualquier otra entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, legalmente constituida? Es el mismo caso del anterior. Efectivamente, las áreas metropolitanas, de nuevo en calidad de entidades locales, según el artículo 3 de la Ley de Bases del Régimen Local, se califican, como bien se menciona en la pregunta, como cualquier otra entidad local o supralocal, con ese límite superior de 410.000 euros. Muy bien, Luis, vamos ahora contigo. Estábamos pensando en valorar el trabajo de asesoría para la creación de comunidades por debajo de los 15.000 euros, pero en las bases creemos leer que el importe mínimo de ayuda debería ser de 100.000 euros. ¿Nos podrías explicar si esto es así y, en caso de serlo, de qué manera tendrían cabida los municipios tan pequeños? Bien, lo que dice la disposición 9ª, punto 1, es que se establece una inversión mínima por proyecto de 100.000 euros. ¿Por qué establecemos esa inversión mínima de 100.000 euros? Porque no se trata de atomizar las instalaciones. Una OTC se supone que es algo más amplio que va a dar divulgación a más beneficiarios, vecinos, etcétera. Con lo cual, no tiene sentido el irnos a un proyecto concreto que serían 15.000 euros. Eso entraría dentro de otro programa o entraría dentro de un asesoramiento que hiciese una OTC más grande. ¿Qué aconsejamos si, por ejemplo, un municipio pequeño quiere hacer una OTC? Entendemos que lo que quiere hacer no es una OTC, porque si es un municipio, imaginaos, de 50 habitantes o de 100 habitantes, lo que quiere es difundir entre sus vecinos ese concepto de comunidad energética, con lo cual puede apoyarse en otra OTC, una OTC grande, o puede pedir una ayuda concreta para hacer esa divulgación, que sería esa Aprende y Planifica que estamos pensando para años posteriores. La idea es que si un municipio quiere tener una OTC y es muy pequeño, que haga lo que comentaba antes Sara, una mancomunidad de municipios o una diputación en la cual se agregan varios municipios pequeños para tener una OTC que dé divulgación a bastante más gente. Luis, ¿nos podríais aclarar a qué se refiere el término de OTC y si nuestra figura de empresa de servicios energéticos encaja en este concepto? Bien, el término de OTC lo tenéis, lo habéis visto en la presentación, lo tenéis regulado en el artículo 2 de la orden y explicar claramente cuál es su misión. No es una empresa, una OTC. Una OTC es un servicio público. ¿Una empresa puede crear una OTC? Sí puede crear una OTC o puede formar parte de esa empresa, pero siempre y cuando todas las actividades que realice esa OTC sean actividades públicas y que no tengan un carácter de beneficio de la empresa. Es decir, no puedo utilizar una OTC como un lugar de captación de clientes para que después yo les venda un autoconsumo, les venda mi producto concreto de lo que sé. O les hago un asesoramiento y se lo cobre. Todo lo que haga la OTC y todo lo que esté vinculado con la OTC van a ser un servicio gratuito, por tanto, tiene un carácter no comercial. Eso es importante.
que no quiere decir que una empresa, por su carácter, quiera tener esa OTC, se puede tener, pero siempre con ese carácter de gratuidad y no de beneficio comercial. Pues seguimos contigo, Luis. ¿Podría una OTC compaginar servicios financiados y no financiados por el Ministerio? Por ejemplo, servicio gratis, análisis técnico-económico y dinamización posterior a una comunidad, considerado por el Ministerio, servicio de pago, gestión de la comunidad una vez puesta en marcha, no considerado por el Ministerio. Bueno, como he dicho, no. La OTC no puede combinar servicios de pago y servicios gratuitos. Todo lo que haga la OTC y todo lo que esté vinculado con esa OTC puede ser gratuito. Lo que no quiere decir que si lo hace una empresa, una persona jurídica con actividad económica, luego tenga su actividad económica totalmente diferenciada. Pero en cualquier caso, y esto es muy importante porque se van a hacer auditorías posteriores, no puede captar clientes a través de la OTC. En relación a las garantías necesarias para el adelanto de la subvención, ¿esto da más facilidades a las entidades más fuertes en detrimento de las que están comenzando? ¿O como la nuestra, ligada a contextos vulnerables, no hay otra alternativa para conseguir el adelanto? Nos preguntan para ti, Luis. Bien. La regulación de las garantías es una regulación que hace la Ley General de Subvenciones, a través de su reglamento del 887/2006, y obliga a que cada vez que el gobierno da una ayuda concreta, tenga que tener avalada esa ayuda con una garantía. Pero hace unas excepciones que están recogidas dentro de ese reglamento 887, en concreto dentro del artículo 42.2. Lo digo para que lo podáis buscar por si acaso os encontréis dentro de ese artículo, pues, temas de administraciones públicas, beneficiarios que tengan ayudas pequeñas o incluso pues, entidades o federaciones que tengan una actividad que sea de acción social y que tengan un carácter internacional. La podéis comprobar ahí directamente cuáles son las excepciones que se plantean y si estuvierais dentro de esa excepción sí que no se os pediría garantía. En el resto de casos, obligatoriamente tenemos que pedir esa garantía. Pues volvemos a Sara. 2 preguntas que se pueden contestar en una respuesta. Nos comentan: definir el ámbito de actuación en términos territoriales, posibles solapes con otras OTC o oficinas similares o con fines similares ya existentes. ¿Cómo garantizar la optimización y no el solape? Fenomenal. Creo que esta pregunta es muy buena, lo que no quiere decir que las otras no lo sean, pero esta me gusta y es un tema complejo y además creo que este es particularmente importante desde el punto de vista de esa proactividad que se les está pidiendo quizás a los solicitantes para ese plan de trabajo, ¿no? Específico de plan de colaboración entre OTCs. Pero creo que antes de estructurando punto a punto, ¿no? El primer punto creo que es importante decir que sí que es compatible que se presente simultáneamente, por ejemplo, una diputación o un área metropolitana y uno o todos sus respectivos municipios, pudiendo ambos ser adjudicatarios si accedieron a ello por puntuación y otros aspectos contemplados en la orden y convocatoria. Por lo tanto, se está estableciendo un esquema por el cual sí que puede haber ese solape del ámbito territorial, como habéis mencionado, para dejarlo claro. Ahora bien, se incentiva esa puesta en común de las iniciativas de OTCs a diferentes niveles a través de esa valoración que presentábamos antes de 10 puntos del plan de colaboración entre potenciales OTCs dentro de un mismo ámbito territorial y material de actuación, el cual os hemos puesto unos elementos mínimos que esperamos de ese plan, pero el desarrollo está en vuestras manos, como hemos comentado antes. Por lo tanto, es un elemento, pues un 10% de la puntuación va asociada a ese esfuerzo de coordinación entre las diferentes OTCs dentro de un mismo ámbito, que creo que es significativo. Por otra parte, también, como comentaba antes en la presentación de cómo se estructura la selección de las solicitudes, se está estableciendo en esa primera ronda un límite de 2 millones por comunidad autónoma. Por lo tanto, es otra herramienta que se está estableciendo para evitar que haya un solape mayor de lo necesario y, sobre todo, que haya cabida para OTCs en comunidades autónomas que vayan un poco por detrás o que tengan menos oficinas de transformación comunitaria. Y eso es un elemento también importante en el trabajo que se está haciendo. Quizás tercer o cuarto punto a comentar es el hecho de que dentro de esa lista de documentación que os presentábamos de documentos adjuntos, que parece larga pero realmente no lo es tanto, de verdad, hay un Excel que presenta el ámbito territorial y material de actuación y ahí
os vamos a pedir que nos detalléis el ámbito territorial y material de actuación, de manera que, por ejemplo, para una OTC que tenga ámbito territorial provincial, se le pueden indicar en ese Excel que el ámbito territorial es provincial, es decir, mi OTC cubre la provincia, o si se sabe que hay OTCs operando dentro de un determinado municipio y se quiere hacer así por la manera en la que se estructura, pues se podrían indicar los municipios específicos en los que se ofrecerán servicios, excluyendo aquel en que ya se estén dando servicios. Por lo tanto, hay gran unanimidad a la hora de definir el ámbito territorial y material de actuación con las herramientas que os estamos dando. Y por último, un tema que creemos que es realmente importante, si bien es verdad que este elemento se pondrá en marcha una vez que las OTCs estén funcionando, es el tema de que una vez adjudicadas las ayudas, los beneficiarios podrán coordinarse en el despliegue de actuaciones para que sean complementarias, ¿no? Si se desarrollaran dentro del mismo ámbito territorial y material de actuación. Y para ello, el IDAE va a coordinar esa red de conocimiento y experiencias que la idea es que esté formada por un representante de cada OTC y también de aquellos actores interesados de su participación. De manera que las OTCs en su operación actúen de la manera más eficiente posible, que se compartan los mejores conocimientos y que se compartan las mejores prácticas. Y puesto que hay un representante de cada OTC, la idea sería crear esa red de colaboración para implementar esos pasos a seguir a nivel de eficiencia juntos. Pues vamos ahora con Luis. ¿Las asociaciones empresariales sin ánimo de lucro están incluidas en Minimis? Vamos a ver. Las asociaciones sin ánimo de lucro depende de si tienen actividad o no tienen actividad empresarial o de mercado, vamos a decir, ¿vale? Entonces, dentro de esto tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, si estamos dentro del censo de empresarios profesionales y laterales de la Agencia Estatal de Administración Pública, porque entonces ya sí que somos una actividad con actividad comercial. Para que nos centremos en qué supone actividad económica o no actividad económica para la Comisión Europea valora que cualquier entidad, ya sea pública o privada, que dentro de su actividad realice algo que influya en los mercados de la Unión Europea, tiene actividad económica, esté regulado de una forma u de otra. Ese es el concepto que tenéis que tener en cuenta. Entonces, si tengo actividad económica, me tengo que ir a Minimis, ¿vale? Si no tengo actividad económica, no me tengo que ir a Minimis. Esa es la idea. En cualquier caso, todas las que estén metidas dentro del censo de empresarios profesionales y retenedores van a tener actividad económica y, por tanto, van a ir a Minimis siempre. Sara, ¿hay un modelo de plan de trabajo para aportar a la convocatoria? Sí, de hecho lo que se presentaba era el boceto del plan de trabajo y junto al resto de documentación a presentar, ella está subido en el link que os proporcionábamos en la presentación. Podéis acceder, es justo en la parte de abajo de donde se presenta ese link, están todos los documentos y uno de ellos es el plan de trabajo. Seguimos contigo, Sara. Contenido y formato del plan de colaboración entre potenciales OTCs dentro de un mismo ámbito de actuación y del informe de gobiernos autonómicos y locales. Vale. Perdonad, creo que es la sexta vez o algo así que comento que no hay una plantilla específica para este componente y bueno, es así. Pero es realmente una pieza clave, como mencionábamos antes, para la colaboración entre las diferentes OTCs y esperamos esperamos activamente, ¿no? que se presenten esos planes y la calidad de los mismos. Luis, ¿puede incluirse en el diseño de la OTC un programa de acompañamiento a comunidades energéticas que se va a desarrollar con presupuesto de otra subvención y que compute como parte de la cofinanciación de la entidad? Dentro de la orden de convocatoria tenéis establecido lo que es compatible y no es compatible. No se pueden dar dos ayudas a un mismo concepto compuesto subvencionable. Por tanto, si vosotros tenéis un programa europeo que, por lo que sea, pues os financia parte de una actuación o de una línea de fomento de las comunidades energéticas, eso no puede computarse como coste subvencionable dentro de la OTC que nosotros vamos a financiar. Lo podéis hacer aparte, no hay ningún problema, como una actividad de vuestra OTC, pero nunca podría estar dentro de los costes subvencionables que tenemos nosotros.
Pues vamos ya terminando. ¿Se van a incentivar la implantación de comunidades energéticas en aquellas regiones que menos tienen constituidas? Sara, por favor. Vale, esto, como comentábamos antes, quizás un punto a resaltar es el diseño de cómo se están distribuyendo las ayudas, que hay ese límite por comunidad autónoma de 2 millones de euros, de manera que eso incentivaría que hubiera más oportunidad para participación de OTCs que estuvieran dentro de comunidades autónomas que no tuvieran una determinada representación. Y después también es verdad que dentro de las bases, por ejemplo, se establece que para cubrir, por ejemplo, pensando en potenciales comunidades autónomas que no contaran con una OTC, ¿no? Oye, yo me he quedado sin OTC en mi comunidad autónoma. Bueno, pues si hubiera OTCs de ámbito nacional o de un ámbito más amplio, sí que se establece una obligación de que si esas consultas le llegaran al IDAE, de poderlas redirigir a determinadas oficinas de transformación comunitaria que fueran de ese ámbito nacional para que pudieran incentivarse. Y que también el último punto que quizás podemos hilar es esa red de conocimiento y experiencia. Se reconoce que ese grupo de trabajo, por llamarlo de alguna manera, que también podrán formar parte de actores, que no sean los representantes de las OTCs, puede ser un mecanismo muy potente para recoger la experiencia muy valiosa y de algunas iniciativas pioneras y transferir esa información o esas buenas prácticas para otras comunidades o otras determinadas regiones que quizás tuvieran menos comunidades energéticas por el momento. Entonces sí que creemos que hay unos mecanismos para incentivar que eso pase así, pero siempre, por supuesto, en los buzones que hemos abierto, sugerencias o elementos que creáis importante contemplar o que creáis que podamos hacer que no estemos contemplando, por supuesto, estamos siempre dispuestos a escuchar propuestas y a considerarlas y a llevarlas a cabo si es necesario. Pues vamos ya con la última, también para ti, Sara. Desde las federaciones de cooperativas de Cataluña pensamos que una vez creada una red de OTCs, poder disponer de un portal común donde compartir preguntas frecuentes, documentos y guías útiles y contactos de personas expertas en cada tema, además de los responsables en IDAE, es de suma importancia y quisiéramos saber cómo coordinar este tema para que la información que transmitan estas oficinas sea lo más fehaciente y compartida posible. Vale, fenomenal. Totalmente de acuerdo. Creo que está en línea con lo que hemos estado comentando hasta ahora. Creo que ahora mismo quizás es un buen momento para empezar a pensar efectivamente, ¿no?, en esa coordinación y, como hemos comentado, cualquier propuesta o idea son más que bienvenidas y nosotros, pues, según avancemos en la tramitación de estas ayudas, también pues intentaremos articular este mecanismo lo mejor que podamos. Pues muchas gracias, Sara, Luis, muchas gracias también a Paqui, que ha estado con nosotros, también a Juan Jesús, que ha estado contestando a las preguntas en el chat. Como ya sabéis, hemos recibido muchas, pero todas las contestadas y las no contestadas las vais a poder encontrar en un documento de preguntas y respuestas frecuentes que se va a colgar en la web y en las redes sociales. También esta sesión ha sido grabada y podréis acceder a ella tanto en la web como en las redes sociales y también, por supuesto, a las presentaciones de nuestros compañeros. Recordaros que podéis seguir mandando vuestras preguntas, que se irán actualizando en ese documento de preguntas y respuestas frecuentes en el buzón solicitudes.otc@idae.es. Pues ya solo resta que todos aquellos que estéis interesados en esta convocatoria remitáis vuestra solicitud antes del 23 de enero. Pues muchas gracias y hasta la próxima.